Mateo 6, 22 al 24. Mientras usted lo busca, le pongo en contexto de lo que estamos hablando. Hablamos hace 8 días de los tesoros en el cielo y podríamos decir que si quisiéramos, podríamos llamar tesoros en el cielo 2 este sermón, pero no le pusimos así. Vamos a hablar de vives en luz o en tinieblas, pero está absolutamente relacionado al sermón del domingo pasado. Es decir, voy a estar tratando cosas que traté hace 8 días para un entendimiento claro de ese pasaje. Lo cual nos quiere decir que el versículo 19 al 24 son una sola porción, son un solo tema. Del 19 al 24 está tratando ¿qué? Un solo tema, solo que lo vamos a compartir en dos partes. Hace 8 días una y hoy vamos a compartir la segunda parte de ese tema. Y le hemos llamado o le hemos titulado a través de una pregunta: ¿vives en luz o en tinieblas? Piensa en eso mientras leemos el pasaje. Mateo 6, 22, 24. Dice así la escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Señor, te damos gracias, acudimos a tu misericordia. Pido que esta mañana tu palabra no vuelva vacía. Pido que la obra de tu Espíritu sea en cada uno de los que está en este salón, incluyendo mi vida, Señor. Te pido que disipes las tinieblas que hayan en mi corazón en esta hora, para poder exponer tu palabra fielmente, Señor. Para no exponer nada que venga de mi corazón, sino lo que dice la Biblia. Y pido que mis hermanos también sea alumbrado su entendimiento a través de esta palabra. Oramos, Señor, en tus méritos, en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Vives en luz o vives en las tinieblas? El pasaje de hoy está unido a los versículos del sermón pasado y amplían un tema fundamental en la vida cristiana. Algunos han dicho que del Sermón del Monte quizás este es el pasaje más importante en cuanto a la vida práctica del cristiano, porque habla de cómo administramos nuestra vida, de cómo vemos la vida y a quién adoramos. Primero habla de los tesoros, en qué estás invirtiendo tu vida, y la manera como inviertes tu vida tiene que ver en la manera como tú ves la vida en este mundo. Y eso da un resultado que se llama adoración. Es decir, de acuerdo a cómo tú ves, así mismo vives en la tierra y así mismo adoras en la tierra. ¿Sí ve por qué están relacionados los tres? Entonces todo el tiempo voy a estar haciendo esa relación de los tres pasajes, porque en realidad son tres pasajes que están separados en su Biblia: tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo y Dios y las riquezas. Pero los tres están amarrados, tratando un solo tema en el corazón del creyente, y es cómo estás viviendo hoy tu vida cristiana y cómo vives tú en este mundo. Las escrituras nos hablan en muchas partes de las tinieblas y también nos hablan de la idolatría, porque cuando una persona está en tinieblas, normalmente hay un Dios ocupando su corazón y no se ha dado cuenta. Si se hubiese dado cuenta, pues no estaría en tinieblas. Si está en tinieblas es porque no lo sabe. Y esa es la función de la palabra: alumbrar la mente y el corazón para que usted diga, al menos al finalizar, si hay tinieblas en mi vida y necesito la luz del evangelio. El mundo está en tinieblas, iglesia, por una sencilla razón: porque el Dios de este mundo es Satanás y el Dios de este siglo cumple su tarea perfecta. ¿Cuál es la tarea de Satanás contra la iglesia?
cegar el entendimiento, pero es difícil que logre ese cometido porque Dios va a obrar por encima de esa tarea que Él tiene de cegar el entendimiento de los incrédulos. Si quiere, leamos 2 Corintios 4:4. Voy a leerle 2 Corintios 4:4. Es un pasaje muy conocido, debería sabérselo usted de memoria. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ese Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, hay una oposición a que usted y yo entendamos las escrituras. Y esa oposición es ¿qué? Constante. Por ello es que vemos que muchas personas viven en tinieblas, aún siendo rescatados por Cristo. Pueden haber tinieblas en nosotros. Insisto, no lo saben, porque es que las tinieblas tienen esa particularidad. ¿Son qué? Tinieblas. Si la persona lo supiera, entonces haría algo para dejar de vivir así, pero la persona no lo sabe. Tiene que ser expuesto al evangelio, tiene que ser expuesto a las escrituras. No pueden saberlo, mucho menos entenderlo, porque tal pronto alguien lo sabe, es porque Dios le ha permitido ver. Hay un grado de luz, decía alguien por ahí que conozco, hay un grado de luz en las cosas cristianas, en los asuntos cristianos, en los asuntos de vida práctica. Cada cual vive de acuerdo a qué, a ese grado. Es decir, que también hay áreas donde no tenemos la luz suficiente, pero no porque no esté disponible, sino tal vez porque tampoco nos disponemos a qué, a buscarla. Los tesoros terrenales son parte de las tinieblas. Los tesoros terrenales son parte de las tinieblas. Oscurecen el sentido de la verdadera vida, de la vida que Dios ha planeado para su pueblo. Hay una vida hermosa, hay una vida preciosa en esta tierra. En el desierto se puede ser feliz, dijo Moisés. Se puede amar en medio del desamor que hay en este mundo. Se puede perdonar en medio del odio que hay. Se puede. Esa vida está dispuesta para el pueblo de Dios. Mientras que el pueblo de Dios, los profetas anunciaron eso todo el tiempo, que el pueblo de Dios estaba ¿en qué? En tinieblas. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor en esta era? Trayendo luz a través de la predicación en las iglesias locales bíblicas, donde se prediquen las escrituras de una manera sana, para que haya un pueblo que no es ignorante, para que haya un pueblo que no puede ser engañado ni por los gobiernos, ni por los sistemas, ni por las doctrinas humanas, ni por las filosofías, pero sobre todo que no sea engañado por su corazón. Eso es lo más importante. Así como usted tiene unos ojos naturales, ¿por qué nombra uno? ¿No? Es curioso, dice, sí, tu ojo, porque con uno es suficiente para ver. Porque si usted viera bien con uno, no necesitaría el otro. O sea, los ojos espirituales no son dos, es una metáfora. No hay ojos, usted no tiene ojos espirituales. Es una metáfora. Usted se imagina dos pepitas por allá adentro o una luz, no sé cómo se lo imagine, pero no existe. Hay una visión espiritual y es el corazón. Él está hablando de la luz del corazón que debe ser clara en este mundo. Para iluminar la existencia física, ¿qué se necesitan? Ojos. Insisto, así sea uno solo, alcanza. Una persona puede vivir con un ojo físicamente viendo, claro. Me imagino que se esforzará más, habrá más cansancio, pero puede hacerlo. La mente necesita ser iluminada. La vida interior del creyente necesita ser iluminada moral y espiritualmente. El concepto moral de este mundo muestra cuánta luz hay en su corazón. Si para usted ciertos pecados no son pecados, hay tinieblas en su corazón. En el mío también lo hay, lo puede haber. ¿Para qué
es la luz espiritual para mantenernos en contacto con el Padre Celestial. Pero si se oscurece esa luz, entonces ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que pueden oscurecer la luz espiritual. El anhelo excesivo de tesoros terrenales. Entonces, ¿cuán grande será esa oscuridad si este mundo es capaz de opacar la preciosa luz de Cristo, porque mi corazón persigue más que las cosas de este mundo? No es fácil llegar ahí. Al errar en lo que debiera ser la meta de los creyentes, ¿cuál es la meta de todo creyente? ¿Para qué vivimos nosotros según la Biblia y según las confesiones de fe? Para la gloria de Dios. Cuando esa meta se opaca, la persona pierde todo lo que puede obtener del Señor. Y si hablamos de porcentaje, no se necesita un porcentaje alto de tinieblas para estar pecando. Con un grado pequeño de tinieblas ya estamos pecando. Entonces, conectando el versículo 21, léalo por favor, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a conectar ese sermón pasado con el sermón de hoy, que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de las tinieblas y la luz de nuestro corazón, que determina para quién vivimos, a quién adoramos y de cuál Señor somos esclavos. Le repito la temática. Hablaremos de las tinieblas y la luz de nuestro corazón. O sea, ¿qué hay? No estamos preguntando, de pronto hay. No, hay en nuestro corazón. ¿Qué determina? Esas tinieblas determinan para quién vivimos, o esa luz también puede determinar eso. ¿A quién adoramos y de cuál Señor somos esclavos? O de Dios para su gloria, o exclusivamente, escuche, del dinero para la ruina. Porque este tema tiene que hablarse de eso, porque al final habla de Dios y las riquezas. Ese es el tema espinoso de Mateo. Parece que el Señor ya sabía cómo iba a ser este mundo hoy, ¿no? Parece que lo escribieron ayer, Mateo. Porque si hay una época o un siglo de los que han pasado donde el materialismo está haciendo su fiesta, es este. Este es conocido como la era del consumismo. Si nosotros morimos y el Señor se demora en venir, van a escribir mucha teología sobre el consumismo, así como escribieron sobre la era medieval, sobre la reforma. Entonces nosotros vamos a ser conocidos por haber sido el siglo de ¿qué? Del consumismo. Así como el siglo pasado fue el siglo de las guerras. Usted lee historia y el siglo pasado solo guerras. No sé cuántas, más de 60, 80, 100 guerras en todo el mundo famosas. Entonces, si vamos a ser famosos cuando muramos este siglo, va a ser por el consumismo y el materialismo. Porque no hay una era en que la humanidad haya estado tan consumida en vivir de lo que vemos. Todos. Entonces, primero le pusimos tesoros, luz y señores. Si usted mira su Biblia, ahí están los tres títulos. Tesoros arriba, en el versículo 19. Luego en el versículo 22, la lámpara del cuerpo, o sea, luz. Y luego, señores. Dos señores, dos tesoros, dos visiones. O en orden, dos tesoros, dos visiones, dos señores. ¿Sí ve por qué están unidos? No se pueden estudiar de otra manera. Cualquier estudio que usted haga de esos pasajes los va a unir, los va a llevar a un solo tema. Estos versículos están unidos debido a su temática, porque tienen que ver con el corazón del creyente. Por eso están unidos. Es imposible identificar un tesoro en la oscuridad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se busca un tesoro en la oscuridad? Tiene que tener luz. ¿No ha visto que se meten en las minas y llevan esos bombillos? Literal, es así. Los que son buscadores de esmeraldas, buscadores de oro en las minas, ellos llevan luz. Porque entran ¿a dónde? A la oscuridad.
Por eso se hace necesaria la luz. El Señor está usando una metáfora hablando del ojo humano en el pasaje que vamos a ver hoy. Y todos sabemos que la visión nos permite hacer todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Usted necesita ver para correr, necesita ver para saltar, para manejar un auto, para cruzar una carretera, para cocinar, para bordar, para pintar, para comer. Necesita ver. El ojo, como si fuera una ventana, ilumina lo que el cuerpo hace por medio de sus manos y pies. Estos ojos nos guían aquí en la tierra. Usted mira el bus y sabe qué dice allá, si es el 4, si es el 12, usted tiene que mirar, ¿sí? Hay personas ciegas que desarrollan mucha habilidad para vivir en este mundo ciegos físicamente, me parece impresionante. Cuando voy con mi esposa y veo dos personas ciegas, digo, Señor, ¿qué es esto? O sea, uno, pero dos, y son pareja. Yo me meto en esa vida y me pongo a pensar cosas y digo, pero ¿cómo harán? O sea, ¿cómo es que se levantan? ¿Cómo se cambian? ¿Cómo comen? ¿Cómo se desplazan? Y usted los ve por toda la ciudad. Y es muy común ver una pareja de invidentes hoy en día. No sé si soy el único que nota eso. Pero siempre que veo, le pueden preguntar a mi esposa, siempre le digo lo mismo. Digo, me parece impresionante vivir así. Y se ven bien. Y cantan bien. Tienen dones y aprenden a vivir esta vida en tinieblas. Y ahorita va a entender por qué en tinieblas. Cuando hablemos de las tinieblas, hay varias clases de tinieblas. Ellos están en tinieblas, no en una manera pecaminosa, sino en la luz de este mundo, en la luz física, en la luz que alumbra este mundo físicamente. Sabemos que el Señor está hablando de algo más importante que una visión física, y la visión espiritual. Mientras no tengamos luz en nuestros ojos espirituales, vamos a errar constantemente en nuestro camino. Yo sé que su mente le está preguntando ahorita por qué ciertas cosas no se dan tan fáciles, porque tal vez hay oscuridad y no tengo el panorama claro, entonces erro, voy a tientas. Y avanzamos por misericordia y por gracia. Pero el Señor también quiere que maduremos y crezcamos en nuestra visión espiritual. Aquí volvemos al mismo patrón de las Escrituras. Solo hay dos opciones. ¿Estamos andando en luz o estamos andando en tinieblas? ¿Estamos haciendo tesoros terrenales o estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a este mundo y a las riquezas? El Señor Jesús dijo claramente en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Cristo. En el mismo sermón del monte, devuélvase a Mateo 5:14-16, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor no solamente dice que andemos en luz, sino que nosotros somos la luz de este mundo. ¿Para quién? Para el impío, para el perdido, para aquel que nunca ha venido a Cristo. Él tiene un referente. ¿Quién es? La iglesia. La luz es la vida de los hombres. Juan 1:4. Miren lo que dice Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es la luz. Es decir, usted no ve el panorama espiritual de su vida, de su entorno, porque usted tenga esa capacidad, sino porque Cristo mira a través de nuestros ojos la vida y nos la revela. Se necesita también eso. Cada vez que Cristo trae luz a su corazón, está haciendo lo mismo que hizo con los apóstoles, iluminando su mente y trayendo una revelación de este tiempo. Cada tiempo ha sido diferente y nosotros necesitamos
que se ha revelado que esta generación a nosotros, para poder aportar, para poder servir. Versículo 5 de Juan, donde estamos, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas ¿qué? No prevalecieron contra ella. Entre a un lugar oscuro y prenda un fósforo. Se acaba la oscuridad. ¿Total? No, parcial. Algunos tienen un fósforo prendido. Si usted pone un foco o entra con una lámpara de aceite de esas de ACPM, se disipa la oscuridad un poquito más. Entonces otros tienen una lámpara. Pero si usted entra con un bombillo ya se ve más. Pero si la luz que alumbra el corazón de nosotros es Cristo, hay luz realmente en nuestra mente. Y no de una manera de jactancia, sino no vamos a ser engañados por este mundo, no vamos a caer fácilmente. Versículo 9 del libro de Juan, capítulo 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. ¿Por qué el mundo no le conoció? Porque estaba en tinieblas. Porque Israel estaba en oscuridad, porque habían pervertido las escrituras y cada vez que las escrituras se pervierten, el pueblo está en oscuridad. El término lámpara en este texto significa simplemente una antorcha. Leamos el versículo 22 del pasaje de hoy. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará ¿qué? Lleno de luz. Entonces la lámpara en el texto significa una antorcha que se usa para alumbrar un lugar oscuro, dando a entender que la manera como el hombre ve esta vida depende del grado de luz que haya en el corazón. ¿Tú cómo ves el matrimonio? ¿Como una carga? ¿Como una guerra? ¿Como una batalla? Es cierto, pero no puede ser un motivo de dolor o de tristeza. Tiene que ser un motivo de preparación. Es una batalla, voy a estar preparado. Es una carga, varos, sobrellevar, dame la fuerza. Se puede porque tú me diste el matrimonio. ¿Cómo ve usted la sexualidad? ¿Cómo ve usted las finanzas de este mundo? ¿Vive para ellas? ¿Cómo ve usted la sociedad? ¿Cómo escucha usted el humanismo en las redes sociales cuando salen las palabras? Voy a usar un término, no sé si esté bien o mal, si esas, ¿sí? Las palabras sin sentido, o sea, que no sirven para nada. Yo solo sé que nada sé. Basura, ¿sí? Pienso, luego existo. Basura. Nada sirve, solo la escritura. Lo sacaron de la Biblia todos los filósofos, todos los grandes pensadores del siglo XVIII, XIX que trajeron la filosofía, conocían la Biblia más que nosotros. Y la sacaron y engañaron a unas generaciones con eso. Pero la iglesia no puede ser engañada porque la iglesia tiene ¿qué? Luz, la luz del evangelio. Al mirar el término lámpara en hebreo, por ejemplo, vamos al Salmo 119, 105. Salmo 100, ese se lo regalo a los jóvenes. Ya deberían sabérselo todos los que se consideren jóvenes en la iglesia, o sea, todos. Sí, todos se consideran jóvenes. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encontramos que viene una raíz que es nir o ner. Nir o ner. Me impresionó el significado de ese término. Lámpara significa arar. Arar. Por lo cual podemos decir que para encontrar un tesoro es necesario ¿qué? Arar, cavar y ahondar. Lo dice ahí adelantico en Mateo 7. Cavar y ahondar en el terreno que es el corazón para saber en qué estamos invirtiendo nuestra vida, cuál es nuestro tesoro y a qué Dios estamos sirviendo. Me impresionó eso, arar. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver arar con una lámpara?
Los hebreos no se equivocan en sus significados. Está asociado a cavar y a buscar en la oscuridad hasta que aparezca ¿qué? La luz. ¿Cómo se rompe una montaña? Le dan y le dan hasta que al otro lado encuentran ¿qué? La luz. Y para encontrar un tesoro realmente hay que trabajar. O sea, es real. Yo pienso en el trabajo de los mineros, me parece duro, me parece algo difícil y a veces la recompensa es poca. El tesoro es una piedrita así chiquitica. El tesoro puede estar en su corazón, escuche, y puede ser como esa, algo pequeño, pero puede estar estorbando que realmente la luz de Cristo alumbre como es. Recordemos que solo la luz disipa las tinieblas, que si no hay luz en nuestra visión espiritual, entonces eso significa que no tendremos claridad en lo que realmente es importante en esta vida y el resultado será una vida mal invertida. ¿Que va a recibir recompensa? Sí, pero en la tierra, no más. Si usted está invirtiendo mal su vida y su tesoro, su corazón está en el lugar equivocado, porque su tesoro es equivocado, usted sí va a recibir una recompensa, pero aquí, no más. No hay más recompensa para los que buscan tesoros en la tierra. ¿Van a encontrar? Sí, sí van a encontrar, pero van a encontrar eso. ¿Tesoros qué? Terrenales. Segundo, tinieblas en las tinieblas. Vamos a profundizar en ese término. ¿Por qué? Porque el pasaje lo dice, el versículo es claro. Pero si tu ojo es maligno, todo su cuerpo está ¿qué? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Hace años quería llegar ahí a ese versículo. Siempre me llamó la atención. Siempre he pensado cómo existen las tinieblas en medio de las tinieblas. O sea, es algo muy denso, muy profundo. Cuando hablo con personas de la iglesia que son sanos, espero que entiendan el término, que no han tenido vidas, parece que fueran muy buenos, aunque no lo son, pero no han tenido vidas así difíciles. O bueno, uno piensa eso, de pronto se ha sido difícil. Me acuerdo de esto, de que hay tinieblas en medio de las tinieblas, de que hay unos mundos que la gente no conoce. Por ejemplo, los mundos de la cárcel o los mundos de la calle, muchos no tuvieron esa vida. Dele gracias al Señor, diga, tal vez hay menos tinieblas en mí que tinieblas en otros que han vivido esas vidas, más tinieblas. Pero al Señor le encanta cavar y ahondar y rescatar de las profundidades del infierno. O sea, creo que es más especialista y no quiere decir que esas personas no sean pecadores. Simplemente sí hay diferencia en las tinieblas. Normalmente se escucha que hay tinieblas y el término se asocia con lo satánico, pero es error. Nada tiene que ver con lo satánico. El significado de las tinieblas trata más con el corazón del hombre que con Satanás, porque hace referencia a la vida de aquellos que no les ha resplandecido la luz del evangelio en sus corazones. Por lo tanto, viven en oscuridad, en muerte, en destrucción y en dolor. Esos son tinieblas. No se necesita un lugar oscuro para estar destruido. No se necesita una vida difícil para estar muerto. Muchos están muertos y no han vivido vidas difíciles. Hay un contraste entre versículo 22 y 23. Si usted lo lee, el 22 y 23 usa la palabra bueno. El 22 dice, si tu ojo es ¿qué? Bueno. Y en el 23 usa la palabra maligno. Lo bueno y lo malo. La luz es buena, las tinieblas son malignas. La descripción de esta palabra en el Antiguo Testamento, vamos a mirarla. Job 3:5. Miremos Job 3:5. Si hay un libro que habla de tinieblas, sorprendentemente es el libro de ¿qué? De Job. Parece que vivió y conoció. Job 3:5. Dice, a fe en lo tinieblas
y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Él está maldiciendo el día en que nació. ¿Por qué? Porque su dolor era muy fuerte, su lucha era muy fuerte. Él decía, maldito el día en que nací, que las tinieblas lo afeen. Ese término casi no se escucha, afear. Dice, aféenlo las tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado. O sea, dice que sea un día. Job quería que el día en que él había nacido no existiera, hubiera sido borrado del calendario. Era imposible. Su dolor era muy fuerte en ese momento, su vida estaba destruida. Entonces tinieblas es miseria, escuche, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad y algo tenebroso. Esos son tinieblas. No nombran a Satanás por ahí todavía. Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad y un lugar tenebroso. Pero el versículo que estamos estudiando va más allá. Esto es una parte. Dice que si la luz, y esto me impresionó, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, si usted tiene tinieblas en el poco grado de luz que tiene, entonces ¿cuántas más hay escondidas donde? En el corazón. No las hemos logrado ver. Eso quiere decir que hay personas que están absolutamente muertas en sus delitos y pecados bajo el juicio de Dios, acumulando ira para el día del Señor, pero también que hay tinieblas en aquellos que creen que tienen luz. ¿Sí ve? Están los extremos, están los que ya están condenados. Para ellos no hay luz y no habrá luz nunca en esta tierra. Pero están los salvos que también tienen tinieblas donde en su corazón. Su corazón los ha engañado. Las tinieblas mismas le han cegado para creer que está avanzando o creciendo, pero no es así. Necesita la luz del evangelio todos los días, iglesia, todos los días para no resbalar. Los bombillos se funden y cumplen su ciclo. Usted necesita, cuando usted llega a su casa en la noche y está oscura, ¿usted qué es lo primero que hace? Prender la luz. ¿Y cada cuánto lo hace? Cada vez que llega y está oscuro. No lo hace una vez, cada vez. Si todos los días usted de noche llega, todos los días tiene que prenderla. Usted nunca se acostumbrará a esa luz, a esas tinieblas, perdón. Job 38, 19. Este es un clásico, este versículo que vamos a leer. Job 38, 19, perdón. Este es de esos versículos que pone usted a pensar. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Se pregunta uno. Y esa es la idea de este sermón, que usted se pregunte cuáles son las tinieblas que hay en mí y yo las estoy confundiendo con la luz. Y eso pasa porque están ahí. Es curioso, no necesita mucha explicación. Son tinieblas porque no me dejan ver. La única manera en que esas tinieblas desaparezcan de mi corazón es a través de la luz de Cristo. Recordemos que el sermón del monte es dado ¿a quién? A creyentes, no a personas del mundo. Aquí no estamos hablando nada del mundo. Las tinieblas se refieren a una visión mundana, a cosas escondidas en el corazón que no han salido y que es necesario que la luz de la palabra las muestre. Vamos a ver varios tipos de tinieblas que aparecen en la escritura, porque no hay solo una. La primera está en Génesis 1:2, que usted ya sabe de qué trata. Voy a leer desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estas tinieblas no tienen nada que ver con el pecado, no tienen nada que ver con demonios, para que nos ubiquemos. Estas primeras tinieblas que aparecen en la Biblia se refieren a un lugar oscuro, a una cuestión de espacio. Son las mismas tinieblas que están en su casa cuando usted llega a prender la luz. Esos son tinieblas. Y apenas prende la luz, se disipan, se van. Las tinieblas son las que caen por la tarde cuando el sol se va y viene ¿qué? La noche. La Biblia lo muestra así, que el día es el día para la luz y la noche es para las tinieblas. Pero escuche, ahí no está hablando nada malo porque no había sido creado el hombre, por eso no había mal. El hombre no ha sido creado en Génesis 1 y 2. Está hablando de una cuestión de oscuridad. Podríamos hablar de oscuridad de espacio, algo físico. Está oscuro. A esas primeras tinieblas se refiere. Pero pronto aparecen las otras. Génesis 6:5. Ahí hay otras tinieblas. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. ¿Entraron qué? Las tinieblas al corazón de los hombres y todos los hombres eran ¿qué? Malos. Esta es la preparación para el diluvio. Como todos eran malos, tocaba limpiar la tierra y por eso vino ¿qué? El diluvio. Génesis 6:5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí está la maldad que se refiere al corazón del hombre, a las tinieblas que hay en él. Otras tinieblas, Job 10:22. Job 10:22. Estas describen lugares feos. Estas tinieblas que nombra Job aquí son lugares donde uno no quiere estar. Job 10:22 dice, tierra de oscuridad, lobrega como sombra de muerte y sin orden. Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Me impresiona eso. Imagínense que la luz sea como densas tinieblas. Y si leemos Mateo 4, ahí habla de lo mismo. Mateo 4, del 14 al 16. Léalo, ahí habla de esos lugares iguales. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado ¿en qué? Tinieblas vio gran luz. Aquí ya no habla de un espacio físico, sino de un lugar donde se practica el pecado, de lugares donde se practica el pecado. Es decir, que hay lugares donde hay tinieblas y hay otros lugares donde hay más tinieblas. Pongo el ejemplo de la cárcel. La cárcel es un lugar de densas tinieblas. ¿Por qué? Porque nunca se habla nada bueno. Todo lo que se habla en una prisión es pecado, maldad. Solo se recuerdan los crímenes. Solo se habla de cómo se hicieron las cosas por las cuales ellos están allí. Solo se habla de maldad. Se le ha fallado a la sociedad, se le ha fallado a la familia, se le ha fallado a un Dios verdadero y son criminales y están en una prisión pagando una pena. Es un lugar de oscuridad. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Que habitaba ¿dónde? En Lodebar. Lodebar es un lugar de oscuridad. No se refería a algo físico, sino a lugares donde era malo. Sodoma y Gomorra era un lugar de ¿qué? Oscuridad. Entonces tenemos las tinieblas físicas, tenemos las tinieblas del corazón, Génesis 6:5. Tenemos tinieblas en lugares donde se practica el pecado. Pero esta es más fuerte y más dura. También se refiere a la condenación eterna cuando dice tinieblas de afuera.
fuera de este mundo. ¿Sí ve? ¿Hay tinieblas en este mundo? Sí, pero escuche, tinieblas de afuera, de un lugar donde todavía no podemos entender. No son las mismas tinieblas que está hablando Mateo en el pasaje de hoy. Aquí está haciendo referencia al castigo eterno, Mateo 22:13. Estas son las tinieblas más tinieblas, digámoslo así, si suena bien. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta no es más que la condenación eterna. Tinieblas durante toda la eternidad. Mateo 25:30. El pasaje que estamos estudiando en escatología, Mateo 25:30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí me estoy comunicando? Los grados de tinieblas, ¿cómo van? Vivir en tinieblas acá incurre en un riesgo, y es quizás pasar toda una eternidad en las mismas tinieblas. Por eso necesitamos la luz del Evangelio. Entonces, lo que estamos hablando hoy, por eso decíamos que es uno de los temas más importantes del Sermón del Monte, porque si nuestra visión del reino de Dios es clara, haremos tesoros correctos y adoraremos al único Dios y no estaremos enredados pecando al ser idólatras con nosotros mismos. ¿Por qué hay cristianos en ignorancia y en tinieblas? Varias razones. La primera que a usted se le ocurre para justificarnos sería la voluntad de Dios. Esa sería la primera. La segunda, la pereza. Porque todos tienen lo mismo, el mismo cerebro, la misma mente, los mismos oídos. Fueron creados por el mismo Dios, fueron salvos por el mismo Señor. Entonces, ¿por qué unos entienden más y otros menos? A veces por negligencia y pereza, lo cual es pecado, obvio. Y eso trae consecuencias de no poder avanzar y de no poder dar gloria a Dios. Y eso trae tristeza al corazón. Debe traerla. Tercero y último, Dios es exclusivo, iglesia. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Note las palabras: tesoros, riquezas. Es imposible no hablar de dinero. Nos toca hablar de dinero. Decía un pastor: estos son los temas que los pastores no queremos predicar en la iglesia porque no es para pedir plata, pero es para dejar claro que si hay un tesoro en esta generación, sobre todo en este siglo que nos tocó a nosotros, es el dinero. De hecho, es el único que Dios llama Dios. Increíble. Dios llama Dios o Señor al dinero. Y dice: aborrecerá uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pone las riquezas como un Dios. El Dios de la riqueza se llama Mamón. Voy a contarle una historia para ilustrar este ejemplo de las riquezas. Y es un hombre de una finca que era cristiano, pero su grado de luz está como el que estamos hablando hoy. Y usted se va a dar cuenta por qué. Nacieron dos becerros, nació uno blanco y nació uno negro. Y entonces le dijo a su esposa: de esa cría, de esos dos becerros, vamos a dar uno para el Señor. Dios ha puesto en mi corazón dar uno para el Señor. La esposa toda contenta y los hijos dijeron: súper papi, súper, hagámoslo así. Entonces la esposa sabiamente le dice: ¿y cuál de los dos? ¿El rojo o el blanco? Y el hombre le dice: esperemos que crezcan y miramos a ver cuál está mejor. Pasó un tiempo y crecieron los dos becerros y un día se murió uno. Y el esposo le dice a la esposa: se murió el becerro del Señor.
Y ella dijo, ¿y tú cómo sabes que era del Señor? Dijo, era el blanco, ese era el del Señor. Y se murió precisamente el blanco. Qué triste que siempre lo sacrificado es lo de Dios. Y siempre las pérdidas las tiene que sufrir Él. Nosotros no queremos sufrir pérdidas económicas. Siempre se sacrifica lo que es de Él. Tú no sacrificas lo tuyo, porque nosotros amamos lo nuestro. Pero qué preciso que se murió el blanco y el blanco era el del Señor. Si se hubiera muerto el rojo, hubiera dicho lo mismo. Por eso no escogió desde el principio. Su corazón había tinieblas, él no entendía. Él hubiera dicho, vamos a dar el blanco. Y hubiera criado el blanco de una manera diferente porque era ¿para quién? Para el Señor. Pero él guardaba la opción, dijo, si se muere uno de los otros, que se muera el del Señor. O sea, que no se muera el mío. Siempre sacrificamos lo de Dios, iglesia. Estoy hablando exclusivamente en las finanzas. Es una ofensa solo pensar que haya alguien digno de adorar, aparte del Dios verdadero. El Dios que las Escrituras revelan es santo. Es un Dios lleno de amor y misericordia. Es un Dios que es fuego consumidor, que salva y que condena, que da vida y que la quita. Es el Señor de todo lo que existe, porque Él no existe, porque si existiera no sería Dios. Es duro pensar que podemos adorar a alguien o a algo que no es Dios, pero vivimos constantemente adorando el dinero, lo material. Dios se rebajó en su amor, escuche, se rebajó al mostrarle al hombre que su corazón puede estar en tanta oscuridad que puede llegar a pensar que Dios comparte su adoración, en este caso, con el amor al dinero. Dios rebajó su amor al venir a vivir en este mundo y decirnos, yo quiero vivir en tu corazón porque yo quiero ser único. Yo soy exclusivo, no hay otro Dios como yo. Por eso Israel dice Jehová, dice, oye Israel, Jehová el Señor uno es. Y no tendrás dioses ajenos. Y no te inclinarás y no adorarás a nadie, solo al Señor servirás. Pero estamos en la época donde el mundo está arrodillado ante el materialismo. El mundo está arrodillado ante sus fuerzas y su capacidad. Ninguno, dice ahí claro, ninguno, la primera frase del versículo, nadie, ni siquiera una persona en este mundo puede servir a dos señores, no se puede. Amará a uno, aborrecerá al otro, es imposible. ¿Se puede tener dos empleos? Sí. Es diferente, pero usted siempre va a amar uno más que el otro. Un hombre que tiene dos mujeres no puede amar a las dos. De hecho, no ama a ninguna. Alguno dijo, uy, yo amo una. No, no ama a ninguna. Se ama a sí mismo. El cuentico es que yo amo a una y la otra es para diversión. No, no ama a ninguna. Esa es la noticia hoy. No se puede amar dos señores. No se puede ser leal a dos servicios. Va a amar uno y va a aborrecer al otro. Ninguno puede servir. La palabra servir, doulos. ¿Qué significa doulos? Esclavo. Nadie puede ser esclavo de Dios y del mundo. Esclavo de Dios y del dinero. No se puede. Tenemos el término señores también. Nadie puede, ninguno puede servir a dos señores. Escuche por qué usaba este lenguaje el Señor. Es el mismo que se usa para decir Kyrios en griego. Kyrios significa Cristo. El Señor está usando la propia palabra que se usa para darle la honra y la gloria a Él y la está comparando con algo material, algo terrenal. Kyrios significa supremacía, soberano, amo, Cristo, Dios, dueño. Pero aquí está hablando de señores de esclavos. La palabra Kyrios aquí no significa lo mismo que en otras partes que significa para Cristo. Hay que hacer esa diferencia. Aquí está hablando de los señores de los esclavos, de los que vendían y compraban esclavos.
Los esclavos de Mamón están presos y serán oprimidos por su amo. Los esclavos del Señor son voluntarios y son libres para adorarle. Si le sirves a Mamón, él te esclaviza. Es el Dios de las riquezas, el Dios llamado dinero en esta generación. Él te esclaviza. Estás preso, vas a ser oprimido. Nunca vas a tener lo que quieres, hablamos hace 8 días. Y lo tenemos que seguir recalcando. Lo que el Señor está diciendo allí es que si alguien es esclavo de Él, no puede tener otro Señor, porque Dios no comparte ni su adoración ni su gloria, porque Él es solo Dios. No pueden haber dos señores. Te amo a ti y la otra me gusta. No pueden haber dos cosas así. No amas, solo te amas a ti. Dos tesoros, dos visiones, dos señores. No hay tal vida cristiana. Un tesoro, una visión, un Señor. Esa es la vida cristiana para nosotros. Ese es el sermón del monte. Un solo Dios, una sola visión, un solo tesoro. Si realmente somos salvos, su gracia nos ayudará, pero debemos actuar coherentemente con nuestra fe, lo que vimos en la escuela. Dar pasos y revisar qué estamos haciendo. Esta postura que estamos hablando hoy no es muy bien recibida por muchos que se llaman creyentes. Incluso en esta sala puede haber alguien que esté chocado en este momento. Existen varios arreglos y ajustes posibles que la gente quiere hacer. O sirven a Dios los domingos y a Mamón entre semana. Hay creyentes que sirven a Dios el domingo y entre semana ¿a quién? A Mamón. O a Dios con sus labios y a Mamón con sus corazones. O a Dios en apariencia y a Mamón en realidad. O a Dios con la mitad de su ser y a Mamón con la otra mitad de su ser. Es ilógico. No puede haber esa situación. Dios llama a la iglesia a ser fiel. Todo aquel que se opone a esta verdad está compartiendo a Dios con Mamón y manifiesta que en su corazón hay aún ¿qué? Tinieblas. Todo aquel que ama el dinero no puede amar a Dios, y eso muestra que no le conoce, que su corazón carece de iluminación y de luz verdadera. Es decir, que la luz que hay en su corazón son tinieblas. El punto central de estos pasajes es el mismo que el Señor trató con Israel en el desierto durante miles de años. Tesoros incorrectos, una visión incorrecta y un Dios incorrecto. Si usted suma esas tres cosas, llegan a una palabra interesante, se llama idolatría. Eso es un idólatra. Tiene un tesoro incorrecto. ¿Por qué lo tiene? Porque tiene una visión incorrecta de Dios y de la vida. Y el resultado, pues, tiene otro Dios, no el Dios de la Biblia. Uno de los frutos de la idolatría es amar más de lo que debo amar algo. Escuche, algo. No es específico, son muchas cosas. O a alguien que no es Dios, es decir, estoy amando a Dios menos de lo que debo amarlo, lo cual hace parte de adorar ídolos, en este caso específicamente el dinero. ¿Se está centrando en qué? En el dinero. No está hablando de nada más, no está diciendo que en otra parte habla de aborrecer a la familia, ya llegará el tiempo de eso, pero aquí está hablando específicamente ¿qué? De lo económico. Aborrecerás al uno y amarás al otro. Es la misma palabra que aparece en Lucas 14:26, no la voy a leer, que usted ya la sabe, haciendo referencia al amor a la familia, pero no los llama señores. Dice el que no ama, el que ama padre, a madre, hijos, a esposa más que a mí, no es digno de mí, o el que no aborrece a su familia no es digno de mí, pero allá no los llama señores. Acá sí llama señor ¿a quién? Al dinero. Note la connotación que el mismo Señor Jesucristo está dando de esta área en nosotros. Acompáñenme a Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero
no se saciará de dinero. Bueno, tenga en cuenta eso. Si usted lo ama, siempre va a ser esquivo para usted. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Es claro o no el versículo? Clarísimo. Siga amando el dinero porque es lo único que usted va a hacer. Amarlo porque nunca lo va a tener. Pero siempre lo va a ¿qué? Amar. Alguien decía es como un amor platónico. Lo amamos toda la vida y nunca lo tenemos. Así es el dinero. Las órdenes de esos dos señores son diametralmente opuestas y no pueden coexistir. ¿Quieres saber las órdenes de los dos señores? A ver en cuál estamos. Uno nos ordena caminar por fe. El otro exige que andemos por vista, o sea, lo material. Uno nos llama a ser humildes y el otro nos llama a ser orgullosos. Uno a poner nuestras mentes en las cosas de arriba, el otro a ponerla en las cosas de abajo. Uno nos llama a amar la luz y el otro a amar las tinieblas. Uno nos dice que miremos hacia las cosas invisibles y eternas y el otro que miremos las cosas visibles y temporales. Ahí están los dos mandamientos de los dos dioses que aparecen en ese pasaje. Podemos resumirlo así. Esos tesoros terrenales son tan poderosos que dominan la personalidad entera. Se apoderan del corazón del hombre, de su mente, de su voluntad y tienden a afectar el alma y todo el ser. Cualquiera que sea el ámbito de la vida que examinemos o acerca del cual pensemos, encontraremos estas cosas que siempre van a afectarnos y que el peligro es terrible si a tiempo no volvemos el corazón al Señor. Ahora vuelve y juega. Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tú crees que el dinero es tuyo, tienes tinieblas ya. El hombre que piensa que es religioso porque habla acerca de Dios y dice que cree en Dios y va a un lugar de culto de vez en cuando, pero vive para cosas terrenales, solo vive en tinieblas. Qué grandes son las tinieblas de ese hombre. Y hay una ilustración perfecta de esto en el Antiguo Testamento. Miremos Segunda de Reyes 2:17. Segunda de Reyes 17. No, 17. Segunda de Reyes 17:24. Los asirios conquistan una zona y luego tomaron su propia gente e hicieron que se estableciera en ella. Le voy a explicar y ya leemos. Estos asirios no adoraban a Dios. Entonces algunas fieras vinieron y destruyeron sus propiedades y vamos a leer el pasaje que dijeron. Hay gente que puede decir que adora a Dios y está adorando a Dios y a otros ídolos. Y eso hay hartos pasajes en la Biblia así, que adoran a Dios y adoran a otros ídolos. 24. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Safarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, note, ellos no tenían temor de Dios, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios en la tierra. ¿Eran qué? Paganos. No conocían nada de Dios. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí uno de ¿quién? De los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley de Dios del país. Hay gente escuchando a un sacerdote semanalmente la predicación del evangelio
y no conoce a Dios. Pero el pagano aún dice, manden a un sacerdote que esos algo saben, manden a un sacerdote. El rey de Asiria, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo ¿qué? Sus dioses. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en la ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima. Son los dioses. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Dramec y a Namalec, dioses de Serbaín. Y si les cambiamos los nombres, ¿cuáles serían los dioses de ahora? El trabajo, la familia, el tiempo, dioses. Ya no está Sefarbaín, ya no están todos esos, pero ahora tenemos otros dioses. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban ¿a qué? A sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Sí ve? Temían a Jehová. Versículo 39, 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según la costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron ¿a quién? A sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como sus padres así hacen hasta hoy. El pueblo de Dios es igual. Adora a Jehová el domingo y en la semana adora a Mamón. Adora al Señor en unas cosas y en otras sigue dependiendo de este mundo terrenal porque no ha entendido, porque hay tinieblas. Pregunta, ¿qué haces con lo que no le das a Dios? ¿Qué haces con lo que no diezmas y no ofrendas? ¿Qué haces? La respuesta es sencilla. Te lo gastas en ti mismo. Eso haces. Te lo gastas en el ídolo. Siempre va a ser así. ¿Qué haces con lo que no das? ¿En qué lo inviertes? En los pobres. No, la Biblia dice que le da a los pobres y le da a Dios también. Hay gente que hace eso, ¿sí sabía? Hay gente que va a las iglesias y quiere darle mercado a los pobres, pero no ofrenda y no diezma. Hay gente que quiere salvar a los niños que están muriendo de África y no son capaces de ofrendar en una iglesia, pero quieren salvar a los niños que están muriendo de hambre. Y sueñan con que un día Dios les dé plata para ayudar a todos los pobres. Ese es el engaño de las tinieblas. Cerremos con 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, del 8 al 10, vamos a terminar con esa parte, el sermón. Así que teniendo sustento y abrigo estemos ¿qué? Contentos con esto. O sea, si usted tiene una cama, un techo, una ropa, ya debería ser feliz. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? Tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es curioso que la Biblia no habla que todos los pecados desvíen a la gente de la fe. Nunca pone otros pecados ahí que pueden ser más terribles, ¿sí? La gente dice, uy, eso hay gente que vive en fornicación. Terrible, o sea, ¿sí? Pero nunca la Biblia habla de ciertos pecados morales
como desviadores de la fe. Pero la Biblia sí dice que el amor al dinero desvía a la gente de la fe. Es un pecado serio en nuestros corazones ser tacaños con Dios y ser ávaros e invertir más en nuestra propia vida que en aquel que nos ha dado todo. Amén. Que el Señor hable a sus corazones, que el Señor le lleve a pensar por qué hay esas tinieblas en su corazón. Debemos ser francos y honestos, que es una de las áreas donde más lucha la iglesia, y debe ser claro que hay pecado en el corazón cuando eso pasa.